Ok, muy bien. Entonces, recordemos qué es lo que está sucediendo en este ejercicio. Lo que tenemos aquí es una cuerda, vaya, nada más era una sola cuerda que estaba colgada de aquí hacia acá y que tenía pues estaba pandeada esa cuerda. Después, por ahí algún albañil a lo mejor o a quien sea, ¿no? Se le ocurrió pues buena idea para que no se moje el cemento, no dejarlo en el piso, pues agarramos y amarramos una cuerda aquí y le ponemos una fajilla para que el cemento cuelgue. Ahora lo que queremos saber es, y nada más por ociosos, es si, cuál es la tensión de cada una de estas cuerdas, porque aquí tenemos una cuerda hacia acá, otra cuerda entonces hacia acá. Al amarrarle, al hacerle un nudo aquí, ahora estas dos cuerdas se comportan como si fueran cuerdas independientes, que están cargando a este saco. Entonces, estas cuerdas están jalando hacia arriba, esta cuerda está jalando hacia abajo y está jalando a un peso de 325 newtons, que esos 325 newtons los podemos pasar a kilogramos fuerza para saber más o menos pues de cuánto se trata. Sin embargo, en el sistema internacional, nosotros sabemos que la fuerza se mide en newtons y por eso tenemos ese peso en newtons. Bien, después de determinar que este ángulo es de 60 grados y el otro es de 25 grados, entonces simplemente al hacer estas figuras geométricas, sabemos que pues estos dos ángulos van a medir lo mismo. Por eso, cuando nosotros ya hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, sin el techo, sin el bulto de cemento, pues este ángulo de aquí va a medir 60 grados. Mientras este otro ángulo, el ángulo teta 2 y este ángulo de aquí, pues también van a medir lo mismo y por eso ese ángulo mide de 25 grados. No obstante, sabemos que siempre tratamos de dar los ángulos referenciados al eje de las X positivas, simplemente para facilitar nuestros cálculos y para no meternos con problemas de ángulos negativos. Entonces, en lugar de considerar ese ángulo de 60 grados, el que estamos considerando es de 180 menos esos 60 grados, pues son esos 120 grados que tengo restantes aquí. Y recuerden que el ángulo de este vector que tengo hacia acá abajo, pues lo considero como 270 grados. Cuando yo tomo un solo eje como mi referencia, va a ser mucho más fácil que tener que estar analizando, bueno, este ángulo también lo podría utilizar para calcular la componente en X. Calculo el coseno de 60 grados, pero me va a dar un valor positivo, como si estuviera apuntando hacia acá. Entonces, tengo que recordar que a ese todavía le tengo que poner un signo negativo. Y para no estar recordando si va a ser negativo, si va a estar positivo, pues es más fácil si entonces tomamos que todos nuestros ángulos estén referenciados al eje de las X positivas. Ahora bien, ya que tenemos todos nuestros vectores planteados y los ángulos, esos vectores que son fuerzas a final de cuentas y que están en términos de su magnitud y su dirección, yo puedo entonces determinar aquí, vamos a escribir, aquí se me pasó escribir, este ángulo entonces es de 25 grados, este otro ángulo es de 120 grados y este es de 270 grados. Esta es la tensión 1, esta es la tensión 2 y esta es la tensión 3, que la tensión 3 yo sé que es de 320 newtons a 270 grados. Eso lo sabemos, porque es lo que pesa el bulto de cemento. Pesa 320 newtons, es la tensión que va a tener en esa cuerda y está en una dirección de 270 grados. Bien, ahora sí, yo no conozco cuánto mide la tensión 1, tampoco conozco cuánto mide la tensión 2. Yo necesitaría saber cuánto mide cada una de esas tensiones, pues para calcular sus resultantes. Profesor, Vaya, mande. ¿no serían menos 325 newtons? Sí, una vez tú ya descompongas ese vector en las componentes, pero de forma general son 320 newtons y este ángulo es el que te está diciendo hacia dónde se está aplicando, que en este caso es hacia abajo, entonces a 270 grados. Bien, ahorita lo vamos a ver porque ese 320 a final de cuentas se va a convertir en negativo. Muy bien, entonces decíamos. Pero creo que la compañera se refiere a que son 325 newtons los que nos marcan en el ejercicio. Sí. Gracias. 325. No 320. Sí, muchas gracias. Ok, ahora sí. Entonces, con esta información nosotros no tenemos suficientes datos todavía como para decir de manera directa, pues esta tensión 1 mide tanto, esta tensión mide 2, tanto.
Lo primero que tendríamos que hacer es descomponer esos vectores, que son esas tensiones que son vectores, en sus componentes en X y sus componentes en Y. En general, ¿cómo yo puedo descomponer esos vectores en sus componentes en X, por ejemplo? ¿Cómo descompongo un vector en sus componentes en X y en sus componentes en Y? El coseno y el seno. Multiplicando la magnitud de ese vector por su seno y por su coseno. Bien, pero para determinar esa componente en X y esa componente en Y, entonces yo necesitaría saber cuánto vale esta tensión y cuánto vale esta tensión. Esta va a ser fácil porque ya sé cuánto vale esa tensión y cuánto vale su ángulo. No voy a tener ningún problema con esta. El problema lo voy a tener aquí. Entonces, lo que hacemos es que establecemos simplemente, si es que conociera la magnitud de esas tensiones, cuánto me daría entonces sus componentes en X y sus componentes en Y. Para eso, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí nuestros componentes en X. Y de este lado vamos a poner las componentes en Y. Bien, ok, aquí las tenemos. Ahora sí, entonces, las componentes en X. Vamos a calcularlo para cada una de las tensiones. Vamos a hacerlo primero para la tensión 1. Para calcular la componente en X de la tensión 1, pues yo ya sé que tengo que multiplicar la magnitud de la tensión 1 por el coseno de su ángulo. ¿Y cuál es el coseno de la tensión? El ángulo, perdón, de la tensión 1. 120. 120 grados. 120 grados exactamente. Y para calcular su componente en Y, pues yo lo que tengo que hacer es la tensión 1 en Y, la componente en Y, eso sería entonces la tensión 1 por ahora el seno. Bien, recuerden que siempre X está relacionada con el coseno y Y está relacionada con el seno. ¿Qué es lo que estoy sacando? Gráficamente, lo que estoy sacando es precisamente esta componente esta tensión 1 la estoy partiendo. Recuerden, es como si yo partiera este vector, como si le partiera con un hacha ahí a la mitad y me jalara esa proyección que va a tener sobre el eje de las Y y la proyección que va a tener sobre el eje de las X. Eso es lo que yo estoy haciendo con esta tensión número 1. Y lo mismo voy a hacer con la tensión 2. La voy a partir en sus dos componentes. Para la tensión 2, lo que yo tengo que sacar entonces es la tensión 2 en X, su componente en X va a ser la magnitud de lo que mida esa tensión 2 por el coseno de su ángulo. El coseno de la tensión 2, yo sé que es de 25 grados. Bien, y la tensión 2 en Y, pues va a ser lo mismo. La tensión 2, lo que mida esa tensión, la magnitud de ese vector, por el seno de su ángulo, que son 25 grados. Ahora tengo que hacer lo mismo para la tensión número 3. Para la tensión número 3, la descompongo igual. ¿Cuánto va a medir esta tensión 3 en X? ¿Cuál va a ser su componente en X? Sin necesidad Cero. de calcularlo. Cero. 0. ¿Por qué 0? Porque está sobre el eje de las Y. Está solamente sobre el eje de las Y. Ese bulto está jalando solamente hacia abajo, el bulto de cemento. No lo está jalando hacia un lado ni hacia el otro. Entonces, toda la fuerza total que está ejerciendo ese bulto a mi sistema solamente está sobre el eje de las Y. Hacia los lados no está ejerciendo ningún efecto. Pues va a ser 0. Sin embargo, pues nada más vamos a calcularlo también, nada más como por hacerlo. La magnitud de la tensión 3 por el coseno de su ángulo. Bien, la magnitud es de 325 newtons por el coseno de ese ángulo, que es de 270.
Bien, si ustedes ya llevaron, si ya vieron en matemáticas trigonometría, ya saben que el coseno de 270 grados es 0, pero calcúlenlo y díganme entonces cuánto les da 325 newtons por el coseno de 270. 0. 0. Ahora, la tensión 3 en Y, sin calcularla, ¿cuánto nos tiene que dar? Sin calcularla, sin hacer la Los calculadora. 325 newtons que está 225 jalando para abajo. hacia abajo. Entonces, como están hacia abajo, ¿qué signo van a tener? Negativo. Negativo. Vamos a ver por qué negativo. Tenemos la tensión número 3 por el seno de esos 270 grados. Pero el seno de 270 grados por trigonometría, nosotros sabemos que es menos 1. Pues menos 1 por esos 325, pues por eso nos da menos 325 newtons. Entonces, analizando esto como si fueran vectores, pues sabemos que cualquier vector que está jalando hacia abajo, pues entonces va a tener un signo negativo. Bien, ahora sí. Este problema, ¿con qué ley de Newton se estudia? ¿Con la primera, con la segunda o con la tercera? ¿Y por qué? Yo creo que es la tercera porque nos dice de que la de la reacción y la acción, y entonces ahí la acción sería de que está bajando el bulto y la reacción sería lo de los cables que están tirando. Entonces la suma de sus fuerzas es igual a 0 y está estable. Exactamente. El sistema está en equilibrio, no se está moviendo. Sí, al principio cuando tú pusiste el bulto de cemento y le dejaste caer, creó una tensión que posiblemente pudo haber creado una aceleración. Sin embargo, después de que ya se estabilice, que ya nada se está moviendo, está todo en equilibrio. Entonces aplicamos la tercera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton, recuerden que dice que la suma de todas las fuerzas es igual a 0 para que haya equilibrio. En este caso, nosotros, como estas fuerzas están en direcciones diferentes, no podemos agarrar y simplemente decir, ah, bueno, entonces estos 325 newtons se tienen que repartir entre esta T1 y esta T2. Así no es como sumamos nosotros los vectores. Para sumar los vectores, recuerden que tienen que tener el mismo sentido. Sí, uno con una dirección positiva y otro con dirección negativa, pero a final de cuentas el mismo sentido. O uno con dirección positiva, que si es vertical, horizontal, perdón, y otro con dirección negativa, pero a final de cuentas en el mismo sentido. O si todos estos vectores estuvieran sobre, ay, moví esto, perdón. Si todos estos vectores estuvieran sobre un mismo sentido, pues incluso hasta no tendríamos necesidad de separarlos en sus componentes. Como están en el mismo sentido, independientemente si a 25, si a 30, si a 50, si a 180 grados, pero a final de cuentas están en el mismo sentido, entonces podríamos sumarlos directamente. Pero como no están en el mismo sentido, tenemos que descomponerlas en sus vectores y entonces lo que analizamos ahora es que pues las sumas de las fuerzas en X, para que haya equilibrio y el bulto no se mueva de izquierda a derecha, esas tienen que dar 0. Y paralelamente, la suma de las fuerzas en Y para que el bulto no se mueva hacia arriba o hacia abajo, para que esté en equilibrio, pues las sumas de todas las fuerzas que se estén aplicando también tienen que ser igual a 0. Esta primera fórmula se utiliza cuando tenemos un sistema que tiene en el mismo sentido. O todo es horizontal, o todo es vertical, o todo es en diagonal, pero con el mismo ángulo, o todo es en diagonal, pero con ese mismo menos ángulo. Cuando no es así, descomponemos en ambas componentes y decimos, para que no se mueva de izquierda a derecha, la suma de esas fuerzas de izquierda a derecha tiene que ser igual a 0. Y para que no se mueva hacia arriba y hacia abajo, estas también tienen que ser igual a 0. Eso quiere decir que lo que yo tengo aquí es que esta fuerza más esta fuerza de tensión más esta última fuerza, la suma de esas tres fuerzas tiene que ser igual a 0 para que el bulto de cemento no se mueva de izquierda a derecha. Entonces, la suma de las fuerzas, de las tensiones, en este caso de la tensión 1, 2 y 3, la suma de las tensiones en X, y aquí no es, aquí puse tensión en Y, tiene que ser tensión en X. La suma de esas tensiones
pues va a ser igual a, no sé todavía cuánto mide esta tensión 1, no sé cuánto mide esta tensión 2. Simplemente puedo dejarlas expresadas como la tensión 1 por el coseno de 120 grados más la tensión número 2 por el coseno de 25 grados más 0, y esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0. 0. A 0. Si el bulto se estuviera No. moviendo, perdón, No, perdón. ok. Yo pensé, dije, no, ¿por qué? ¿Por qué está objetando? A lo mejor encontró otra fórmula que yo no sabía u otra ley, ya la descubrió. Ok, perfecto. Esto es igual a 0 y obviamente son newtons. Si el bulto estuviera en movimiento, entonces esto no sería igual a 0. Esto sería igual a la masa del bulto de cemento por la aceleración que se produce en él. Pero como no se está moviendo, entonces esto va a ser igual a 0. Bien, ahora yo tengo que sumar esas tensiones, pero tengo que sumar las tensiones en Y para determinar si el bulto se está moviendo hacia arriba o hacia abajo. Bien, ok. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es sumar estas tres tensiones resultantes. Déjenme ponerlas en rojo. Esta tensión más esta tensión más esta tensión, y la suma de esas tres tensiones sobre Y, pues también me tienen que dar 0. Entonces, la tensión 1 por el seno, en este caso, no el coseno, seno de 120 grados, más la tensión número 2 por el seno de 25 grados, menos esos 325 newtons, la suma de estas tres me tiene que dar igual a 0. Entonces yo tengo esta ecuación, que es para la ecuación para el movimiento horizontal, o las tensiones horizontales, y esta ecuación que es para las tensiones verticales. Tengo dos ecuaciones que son distintas. Una analiza una cosa y otra analiza otra cosa. Pero la pregunta aquí es, esta tensión en la ecuación número 1 y esta tensión 1 en la ecuación número 2, ¿cómo son entre sí? Son las mismas. Son las mismas. Lo mismo sucede con esta tensión aquí y esta tensión aquí. Son las mismas. Ah, entonces yo tengo, por un lado, un sistema de ecuaciones que me analiza una cosa. Una ecuación más bien, nada más es una sola ecuación que me está analizando un fenómeno. Por otro lado, tengo otra ecuación que me están analizando otro fenómeno. Sin embargo, las variables de una ecuación se relacionan con las variables de otra ecuación. Ah, ¿qué es lo que tengo entonces aquí? ¿Qué es esto? ¿A cómo le llamamos en Un matemáticas? sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones simultáneas, donde ambas pareciera que son rectas. Entonces hay que resolver ese sistema de ecuaciones para que nosotros podamos determinar, ahora sí, cuánto vale T1 y cuánto vale T2. Para eso en matemáticas aprendemos sistema de ecuaciones, para traerlas en un plano ya aplicativo, en este caso en física, pero no nada más aplicar en física, se pueden aplicar en cualquier disciplina en donde tenemos que analizar fenómenos que ocurren por separado, pero que tienen una relación entre sí. Bien, entonces me voy a borrar una de los primeros jams que tenemos para hacer espacio para resolver este sistema de ecuaciones, porque vamos a hacerlo de dos maneras. La forma en la que no perdemos ninguna cifra decimal y utilizamos todas nuestras cifras decimales, y otra en donde vamos a ir redondeando y vamos a ir arrastrando ese redondeo para comparar cuál de las dos, o si, más bien para comparar si hay mucha diferencia, si nos llevamos todas las cifras decimales o si las dejamos simplemente solitas. Bien, entonces déjenme pasarlas a aquí. Los voy a escribir y ahorita nos las pasamos. Oh, simplemente ya sé lo que voy a hacer. Para no tener que estar escribiendo todo otra vez. Y
Boom. Ok, aquí tengo entonces mi sistema de ecuaciones. Yo quiero resolver esas dos variables. Las únicas dos variables que tengo es la tensión 1 y la tensión 2. El coseno de 120 no es una variable porque yo lo puedo calcular fácilmente, ya sea en la calculadora o puedo utilizar el círculo unitario, si es que tengo un círculo unitario en el cual tenga yo 25 grados y 120 grados. Y si no, pues ya tenemos nuestras calculadoras, no necesitamos acudir a nuestro círculo unitario ni a ninguna otra tabla de trigonométrica. Bien, ok. Para poder resolver ese sistema de ecuaciones, pues ustedes ya conocen todos los métodos. Está el método de igualación, sustitución, el método de reducción, el método gráfico, está el método de Gauss, el método de Gauss-Jordan, el método de determinantes que también se conoce como el método de Kramer. Hay un mar de posibilidades para resolver estas ecuaciones trigonométricas. Nosotros lo vamos a hacer por sustitución, porque es un poco más, yo creo que es el más sencillo de todos estos. Para hacerlo de suma y resta tendríamos primero que determinar cuánto vale cada una de esas identidades trigonométricas y después de determinar cuántos valen, entonces multiplicar de forma cruzada para que por ahí se eliminen una de estas dos. Como esos no son coeficientes de números enteros, pues eso también, eso de hacer productos cruzados se nos va a complicar bastante. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, vamos a hacer simplemente sustitución. Vaya, lo primero que tengo que hacer para resolver ese sistema es poner todas las variables de un solo lado y estos términos independientes pasarlos del otro lado con su operación contraria. Entonces, este sistema se convierte a, bueno, primero lo voy a escribir. T1 por el coseno de 120 grados más T2 por el coseno de 25 grados. Y esto tiene que ser igual a, si ese 0 lo paso del otro lado, sumando o restando, pues al final de cuentas es 0. Y en la segunda ecuación, el T1 por el seno de 120 grados más T2 por el seno de 25 grados. Y esto va a ser igual a esos menos 325 newtons que tengo del lado derecho, los paso del lado izquierdo, al revés, del lado izquierdo al lado derecho, sumando. Entonces son 325 newtons. Ya no le voy a escribir los newtons, ya sabemos que esta ecuación, estas tensiones me las tienen que dar en newtons y pues que esta fuerza está en newtons. Tengo mis unidades consistentes, entonces puedo escatimar, se me fue la palabra. Ayúdenme. Bueno, puedo prescindir de estas unidades. Ya no es necesario anotarlas. Bien, ok. Ahora sí. Para poder resolverla por sustitución, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién recuerda? ¿Cómo Despejar resuelvo una un variable en sistema? en una de las ecuaciones, Y después de que tenga el despeje, la sustituyo en la Sustituirla en la otra. ya sustituyo en la otra. Entonces vamos a numerar nuestras ecuaciones porque esto nos va a permitir tener un orden. Si esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, yo, por ejemplo, puedo de la ecuación número 1 despejar la tensión 2. Entonces, si de la ecuación número 1 despejamos la tensión número 2, esa tensión número 2 me va a quedar como todo ese término que está aquí sumando, lo paso del otro lado de restando. Entonces, esto va a ser menos la tensión número 1 por el coseno de 120 grados. Y esto dividido entre este coseno de 25 grados que está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo. Es un simple despeje. Bien, ahora sí, esta tensión número 2 la voy a sustituir en la segunda ecuación. Entonces, sustituyendo en la ecuación número 2, entonces vamos a obtener que la tensión número 1 por el seno de 120 grados más la tensión número 2, que la tensión número 2 es menos la tensión número 1 por el coseno de 120 grados entre
el coseno de 25 grados. Esto tiene que ser igual a 325 newtons. Bien, ok. Pues esto se convirtió en una sola ecuación con una sola variable. Cuando yo tengo una sola ecuación con una sola variable, pues solamente es cuestión de despejar esta variable. Bien, Profesor, aquí mande. tengo una duda. ¿Y qué pasó con el seno de 25 que seguía después de T2? ¿Se elimina? Ah, no, ese me faltó. Muchas gracias. Aquí sigue el seno de 25 grados. Ok. Gracias, muchas gracias. Ok, ahora sí. Aquí, en esta expresión yo la puedo volver a expresar, vaya, a final de cuentas, como T1 por el seno de 120 grados, menos, porque está multiplicando este, y este signo es negativo, la tensión número 1, y todos estos tres yo los puedo poner como el coseno de 120 grados por el seno de 25 grados entre el coseno de 25 grados. Y todo esto es igual a 325. Ok, ahora, ¿qué tipo de polinomio ven aquí? ¿Es un monomio, un binomio, un trinomio, un cuatrinomio? ¿Qué tipo de polinomio es? Es un binomio. Es un binomio. Aquí tenemos todos los términos en donde se están todos multiplicando, y aquí también tenemos otro término en donde se están multiplicando. Fuera de los paréntesis solamente tengo un signo de suma o resta. Esto entonces es un binomio. ¿Tienen algún factor en común? Pues sería 1 y coseno de 25 grados. No tienen el coseno de 25 grados en común. Solamente tienen T1 en común. Ese tiene seno de 120. Este no tiene seno de 120. Tiene coseno de 120, pero no es lo mismo seno de 120 que coseno de 120. Lo que podemos hacer aquí es factorizar ese T1. Y dentro del paréntesis, entonces me quedaría seno de 120 grados menos el coseno de 120 grados por el seno de 25 grados. Bueno, y aquí vamos a hacer una simplificación. Si ustedes en matemáticas ya vieron identidades trigonométricas, podrán detectar que seno de 25 entre coseno de 25, ¿cuánto nos da? Seno de un ángulo entre el coseno de ese mismo ángulo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ya vieron identidades trigonométricas en mate? No. No, ¿No? Ah, ok, bueno, entonces les voy a adelantar un poquito, aunque ya me hubiera gustado que ya lo tuvieran, pero si no lo tienen, no hay problema. Ustedes en mate y en mate de propedéutico van a ver que el seno de un, perdón, no el seno, que, bueno, sí, vamos a escribir así, que el seno de un ángulo entre el coseno de otro ángulo, esto nos va a dar la tangente de ese mismo ángulo, siempre y cuando arriba y abajo tenga el mismo ángulo. Si son ángulos diferentes, entonces esto no funciona. Bien, ok. Ahora, entonces, el seno de 25 entre el coseno de 25 es lo mismo que la tangente de 25 grados. Y esto es igual a 325. Ahora sí, todo este término que está multiplicando a T1, yo lo puedo pasar dividiendo del otro lado. Y entonces me va a quedar en el denominador seno de 120 grados menos coseno de 120 grados por la tangente de 25 grados de arriba, 325. Con esto ya no tengo ninguna variable del lado derecho. Ya puedo entonces yo calcular cuánto vale la tensión número 1. ¿Cuánto vale y en qué unidades se expresa? Calcúlenlo, por favor.
¿Cuánto les da? A mí me dio 495.59. A mí me salió 295.6751 newtons. Sí, me sale lo mismo. Ok. Igual. Hay una gran discrepancia entre esas dos cantidades. A mí me salió As- 471, profe. Ok, A mí me exactamente. salió También me salió 298. 471. Y nos pueden salir y pueden seguirnos saliendo cantidades así bien, bien raras, ¿ok? Algo que debemos tener mucho cuidado es que la calculadora en la que estamos haciendo estos resultados, estos ejercicios, perdón, o estas operaciones, sí esté en grados y que no vaya a estar en radianes. Bien. Habitualmente en matemáticas trabajamos las identidades trigonométricas en radianes, no tanto en grados. Ustedes cuando lleven el tema van a aprender la diferencia de grados y de radianes. Que los grados miden ángulos, los radianes también miden ángulos, pero en matemáticas siempre preferimos utilizar los radianes. Pero en física es mucho más fácil si nosotros utilizamos los grados en lugar de estar utilizando los radianes. Bien, ahora, si tu calculadora está en radianes, por ejemplo, entonces vas a ver una R arribita. Tendrías que cambiar todos tus ángulos de grados a radianes. Entonces, cámbiala. Le das aquí donde dice Shift y luego Mode y te va a dar estas opciones. ¿Cómo se dice grados en inglés? Se dice degrees. D-E-G. Entonces necesitamos la opción número 3. Ahora sí, arriba aparece la letra D y ya tengo mi calculadora en grados, degrees. Aseguren que tengan primero su calculadora en grados y ahora sí, calcúlenlo otra vez y díganme cuánto les da. A mí sí. Ya bien que me equivoqué. Sí me dio 295.67. Sí, a mí también. ¿Estos qué son? Newton. Newton. Newtons, exactamente. Okay. Sabía que esto iba a ocurrir, que a algunos les iba a dar un resultado, a otros les iba a dar otro resultado. Eso es algo que, en lo que debemos tener mucho cuidado cuando estamos utilizando nuestras calculadoras, no nada más agarrar y utilizarlas así, sino preprogramar nuestras calculadoras al modo en el cual estamos nosotros trabajando. Bien. Ok, 295.67 newtons. Ahora, ¿cómo calculo la tensión número 2? Ya calculé la tensión número 1. Aquí está. ¿Y la tensión número 2, cómo la puedo calcular? Sustituyendo el valor de la tensión 1 ¿Dónde? en la ecuación 2. En la ecuación 2, por ejemplo. También podemos colocarlo una vez en el despeje que ya tenemos. Exactamente. Va a ser mucho más fácil que la coloquemos aquí. Ya tenemos ese despeje, ya no tendríamos que despejar nada. Entonces, podemos sustituirla aquí y sabemos entonces que esa tensión número 2 va a ser igual a menos lo que valga la tensión número 1, que en este caso vale 295.67 newtons por el coseno de 120 grados entre el coseno de esos 25 grados. ¿Cuánto les da la tensión número 2? Cuando ya tengan su resultado, díganme cuánto les da. 163.11. Sí, a mí también me dio eso. ¿Qué son?
Newtons. Newton. Newtons. Y ya tengo entonces el valor de mis dos tensiones. Y la pregunta original precisamente era eso. Bueno, ok, ya sabemos que la cuerda, sí son cuerdas, ¿no? Este alambre en donde estoy cargando al bulto de cemento, esa pues tiene una tensión, se le está aplicando una tensión negativa de 325 newtons. Eso quiere decir que en esta cuerda y en esta cuerda, ¿de cuánto están cargando? Bueno, en la cuerda número 1 se está cargando una tensión de 297, creo, no, 290 y cacho newtons. Y en esta otra se están cargando entonces esos 160 y cacho newtons. Así es como vamos a resolver entonces estas ecuaciones, utilizando un sistema de ecuaciones. Bien. Ok, esta fue una forma en la cual nosotros, bastante complicada, diría yo, de resolver este sistema de ecuaciones. Hay una forma mucho más fácil de resolver este sistema de ecuaciones. Con esto. ¿Quién recuerda cómo resolver los sistemas de ecuaciones en las calculadoras? No todas las calculadoras se puede hacer, pero sí se puede. Okay. Recuerden, primero tenemos que programar nuestra calculadora al modo que nosotros querramos. Entonces, si apretamos esta tecla de Mode, le vamos a decir que queremos resolver ecuaciones numéricas. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la opción de ecuaciones numéricas? La opción número 5. Si ustedes tienen una versión diferente de esa calculadora, una versión anterior, le tienen que apretar el botón de Mode tantas veces hasta que les aparezca esta opción de ecuación numérica. Entonces yo le doy la opción número 5. Aquí está, le doy la opción número 5. Y entonces me va a preguntar, bueno, ¿qué tipo de ecuación quieres resolver? La opción número 1, vean, es una ecuación que tiene el coeficiente A con la variable X más el coeficiente B por la variable Y igual a Cn. Esta es una ecuación con dos variables. Si son dos variables, entonces tiene que ser dos ecuaciones con dos variables. En la segunda yo tengo tres variables, X, Y y Z. Esta segunda opción entonces es para tres variables, entonces tres ecuaciones con tres variables. La opción número 3 es una ecuación cuadrática, X cuadrada, X lineal, el término independiente. La opción número 3 es para resolver ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, una ecuación que se podría resolver con la chicharronera. Y la opción número 4 es para ecuaciones cúbicas, donde yo tengo el coeficiente A, X cúbica, luego el B, X cuadrada, CX y el término independiente. ¿Cuál de estos tres entonces es el que vamos a utilizar para resolver nuestro sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos variables? Pues la opción número 1. Le doy entonces aquí la opción número 1 y me pone esta matriz donde en la ecuación número 1 yo tengo que poner los coeficientes de X, el coeficiente de Y el término independiente. Que en este caso de nuestro problema no tenemos X, tenemos tensión 1, tensión 2 y el término independiente. Bien, entonces vamos a ver en nuestro sistema de ecuaciones. En la primera ecuación lo que yo tengo es que la variable es T1. Eso quiere decir que el coeficiente es coseno de 120. Entonces yo puedo poner coseno de 120, por ejemplo, aquí abajito, coseno de 120, y al darle igual, me va a grabar, va a calcular el coseno de 120 y lo va a colocar ahí. Después, el siguiente coeficiente. Bueno, en mis ecuaciones yo tengo que el coeficiente de T2, el siguiente coeficiente es coseno de 25, entonces le pongo coseno de 25, cierro el paréntesis y le doy igual para que grabe el coseno de 25 como ese coeficiente. Hace el cálculo y después pone ese coeficiente ahí. Y después, en mi ecuación número 1, el término independiente pues es simplemente 0. Entonces pongo 0 igual y lo va a grabar. Al grabarlo, entonces se va a brincar a la siguiente ecuación, a la ecuación número 2. El coeficiente es seno de 120. Lo escribo, seno de 120. El siguiente coeficiente es seno de 25. Escribo el seno de 25. Y por último, el término independiente al cual está igualada esta ecuación es de 325. Pues pongo 325.
Le doy igual y ya, terminó de grabar toda mi matriz. Le vuelvo a dar igual, hace su magia y entonces me dice que X vale 295.67 newtons y que Y vale 163.12. Y es exactamente lo que nos salió a nosotros. Nada más que no le llamamos X y Y. Para nosotros X es T1 y Y es la tensión número 2. Así es como nosotros lo podemos resolver en nuestras calculadoras. Y es mucho más fácil, vaya. Se supone que esto no les debería yo estar enseñando esto porque tienen que acostumbrarse a hacerlo a mano. Y sí es cierto, es bien importante que ustedes conozcan todos los métodos para que poco a poco ustedes vayan creando su conocimiento matemático y esa habilidad de poder hacerlo o poder visualizarlo desde diferentes formas. Pero creo que a nadie le hace daño una ayudadita con la calculadora. Y sobre todo cuando estás bien presionado con exámenes o haciendo cualquier cosa, lo haces en la calculadora y vaya, si ya tenemos esta magia de las calculadoras, pues hay que aprovecharlas. Hay otra forma todavía más sencilla, que es una forma, no, bueno, no más sencilla que la calculadora, claro, pero hay una forma más sencilla que todo este merequetengue que hicimos aquí, porque este está bien difícil. Lo que hacemos es entonces que este sistema de ecuaciones que tenemos aquí, lo podemos reescribir, pero en lugar de irnos arrastrando todas estas expresiones simplemente las podemos ir calculando. Tenemos nuestra calculadora. Entonces, escribir T1 por el coseno de 120, ¿están de acuerdo que es exactamente lo mismo que escribir el coseno? Lo voy a poner en azul para que se distinga. El coseno de 120 grados por esa tensión número 1 es exactamente lo mismo. Donde yo sé que el número que resulte del coseno de 120 grados pues va a ser el coeficiente de esta T1. Pues entonces yo voy a hacer el coseno de 120 grados y esto me da menos 0.5 o menos un medio. Vamos a dejarlo como menos 0.5 porque la mayoría de las funciones trigonométricas nos van a dar como resultado números decimales. Bien, por ahí nos va a dar, a lo mejor uno de ellos nos va a dar fracciones y unas fracciones con raíces así bien raras, pero eso ustedes lo van a estudiar en matemáticas. Entonces, esto es lo mismo que menos 0.5 por la tensión número 1. Y a esto le voy a sumar la tensión 2 por el coseno de 25. Entonces, el coseno de 25, esto es 0.9063. Vamos a dejar 4 cifras decimales nada más como para decir, bueno, es que, ok, sí estoy perdiendo algunas cifras decimales, pero no todas. Por la tensión 2 y esto es igual a 0. Y hacemos lo mismo para mi segunda ecuación. Ahora calculo el seno de 120 y esto nos da raíz de 3 medios. Ahí es donde les digo que a veces aparecen algunos valores con raíces. Esto es lo mismo que 0.8660. Entonces aquí tendríamos 0.8660, la tensión número 1. Y después tendríamos el seno de 25 y el seno de 25 nos da 0.4226. Entonces esto sería más 0.4226, la tensión número 2. Y esto es igual a 325 grados. Ahora, resolver este sistema de ecuaciones es prácticamente lo mismo que resolver este sistema de ecuaciones. Por favor, resuelvan ese sistema de ecuaciones, este que tenemos aquí, ya sea con la calculadora o con cualquiera de los métodos analíticos para poder resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2 y díganme cuánto les da esas dos tensiones.
Para T1 da 295.69 y para T2 163.13. Te faltan tus unidades, Newtons. newtons. Siempre, siempre, siempre. Nunca digan un número nada más por darlo. Siempre asócienlo con una unidad, a menos que el número sea dimensional. Ahí sí, entonces sí, pues es un número dimensional, ¿no? Por ejemplo, el coseno de 45 grados, que es un medio. ¿Un medio de qué? Pues nada, un medio, simplemente un medio. Bien, ok, perfecto. De hecho, no es un medio, es raíz de 2 medios. Muy bien, ok. Entonces, si no han terminado, pueden terminarlo después, no importa. A final de cuentas, lo que vamos a ver es que, ¿en cuánto cambió? ¿Es mucha la diferencia? No. No, son como las décimas. Es despreciable la diferencia. Es despreciable, es mínima, o sea, y más porque están en newtons. Si estuvieran en kilogramos, dirías tú, bueno, 0.5 kilos, pues 0.5 kilos sí se nota en la cintura, ¿no? Pero en newtons, no, pues a unas décimas y de newtons es despreciable. Entonces, realmente, pues sí, claro, siendo muy, muy analíticos y muy matemáticos, este procedimiento, pues sí está chido y todo, y llegamos a este resultado en donde estamos incluyendo todas nuestras cifras decimales para que lleguemos a este resultado, pero, la neta, qué hueva. Es más fácil, entonces, considerar estos puntos decimales, aunque perdemos algunas cifras decimales, dependiendo, por ejemplo, en este que son tensiones, pues y son newtons, realmente es despreciable esa diferencia. Si fuera quizás movimiento pendular, el movimiento pendular, ahí sí, cuando no utilizas una suficiente cantidad de número de cifras decimales o cifras significativas, entonces sí tiende a dispararse un poco el movimiento pendular. Pero si no, pues realmente cualquiera de las dos formas en las que tú quieras resolverlo es correcto. Trata de usar el más corto. Yo les recomiendo que aprendan a utilizar sus aparatejos. Si es que ya dominan cómo hacerlo a mano, ahora aprendan a usarlos para que se apoyen y se ayuden con ellos. Al final de cuentas, para eso se inventaron. No se inventaron nada más para que alguien dijera, mira, yo creé esto es maravilloso. No, simplemente para venderlos y que nos sirva a nosotros para solucionar o resolver problemas que nosotros tenemos. Bien. Profesor, Mande. tengo una duda y, por ejemplo, ¿cómo metería yo ese sistema de ecuaciones en la calculadora gráfica de GeoGebra? ¿Se Lo puede? meterías, sí, lo meterías, yo diría que lo metieras así como está aquí, donde tú consideras que esta es X y esta es Y. Ay, perdón. Donde esta es tu X y esta es tu Y. Y así, metes tal cual la ecuación y metes tal cual la otra ecuación y ahí vas a ver en dónde se cruzan estas dos rectas. Van a ser rectas al final de cuentas porque estas son rectas. O puedes meterlo como así, nada más que ten cuidado de que estos en lugar de tenerlos en grados, los conviertas a radianes. Para que entonces, porque GeoGebra, como es una calculadora gráfica matemática, en matemáticas estudiamos los ángulos con radianes, no como grados. Ok. Bien, muy bien. Ok, muchachos, pues, ¿qué les parece que nos tomemos un descanso? Son las 11, la 1:59 para ustedes. ¿Qué les parece si nos vemos aquí a las 2:10? Regresamos. Un descansito de 10 minutos no nos estaría mal. Sí, está perfecto, profe. Sí, Para que profe. se despejen de tantos senos y cosenos. Ahorita nos vemos entonces, muchachos. Muy bien, pues vamos a continuar. Tenemos este ejercicio ahora. Por favor, dense unos 2 minutitos para leerlo, y también dibujen el diagrama, para que a partir de ese diagrama nosotros podamos dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entiendan, por favor, qué es lo que está sucediendo. Es algo muy, 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 muy similar al ejercicio anterior.
Vayan levantando la mano cuando ya estén listos para que yo más o menos me dé idea de que ya podemos continuar. Ok, ya tenemos casi la mayoría que está listo. Vamos a continuar. Kevin, por favor, Quesada, dime. Para poder resolver este ejercicio, lo vamos a resolver con la primera, con la segunda o con la tercera ley de Newton. Como el ejercicio anterior con la tercera ley de Newton, ¿Por qué? pues para que se mantenga ahí el semáforo tiene que haber un equilibrio en las tensiones. ¿Y qué dice la tercera ley de Newton? De forma muy, muy resumida. Que toda acción conlleva una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Ok, y matemáticamente, ¿eso qué significa? Que la suma de las fuerzas es igual a 0. Exactamente. Perfecto. La suma de las fuerzas es igual a 0. De forma muy, muy resumida, a toda acción corresponde reacción de la misma magnitud, pero en dirección contraria. Y matemáticamente eso significa que, pues, que todas las sumas tienen, la suma de las fuerzas, perdón, todas las fuerzas tiene que ser igual a 0 para que no se mueva el semáforo. ¿Ok? Para poder hacer esto, ya dijimos que no podemos sumar esta tensión con esta tensión y con esta tensión porque tienen direcciones diferentes. Por ende, tienen sentidos diferentes. No las puedo sumar directamente. Yo tengo entonces que descomponer estas tres fuerzas en sus componentes en X y en sus componentes en Y para poder balancear estas fuerzas. Bien, ¿dónde me conviene entonces, Rebeca? ¿Dónde me conviene poner mi punto de referencia? En el nodo, ¿Cuál sería el nodo? en donde está pues T3, bueno, el puntito donde convergen los tres cables estos. Lo digo, los cables. Exactamente, exactamente. Si fueran 4 o 5 cables, entonces siempre trato de poner en donde se junten mis cables. A veces, en ocasiones, vamos a tener problemas, pero esto ustedes no se preocupen, esto es más para los ingenieros, donde ahora vamos a amarrar otra cuerda aquí y la vamos a jalar en esta dirección. Bien, entonces aquí tendríamos que analizar dos sistemas, uno con referencia aquí y el otro con referencia acá. Pero para el caso de ustedes, en donde nada más nos vamos a preocupar con un solo nodo, pues vamos a poner nuestro punto de referencia, nuestro 0, tanto en X como en Y, pues precisamente en este nodo en donde convergen estas tres cuerdas. Y a partir de ahí, pues nosotros sabemos que tenemos estas tres tensiones aplicadas en esta dirección, una tensión, en esta dirección, otra tensión, y en esta dirección otra tensión. Lo importante es saber hacia dónde están aplicadas estas tensiones y también determinar la dirección en la cual se están aplicando. La tensión número 2 es bastante fácil. ¿Cuál es la dirección de la tensión número 2? ¿53 grados? Sí, 53 grados. Nada más es cuestión de imaginarnos que aquí hay una recta vertical y pues que este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Ahora, ¿cuál es la dirección del vector de la tensión número 1, perdón? 143 grados. ¿Cómo lo calculaste, Diana? Nada, solo resté 180 menos 37.
130 menos 80, 180 menos 37, exactamente. De aquí a aquí yo sé que mide 180. Y de la misma forma en la que yo digo que este ángulo es igual a este ángulo, si yo me imagino una recta vertical aquí, pues este ángulo de aquí va a medir esos 37. Al restarlos, entonces la dirección de este ángulo es de 143. Y el más fácil, pues es este. Ese es de 270 grados. Simplemente son 90 grados por 3 y ya tengo esos 270 grados. Muy bien. Entonces, con esto es más que suficiente como para que nosotros evaluemos todo nuestro diagrama de cuerpo libre y planteemos nuestras ecuaciones que vamos a utilizar para determinar cuánto vale T1, cuánto vale T2 y si queremos cuánto vale T3, dado que el semáforo pesa 122 newtons. Pero la pregunta no es cuánto vale T1 y cuánto vale T2. ¿Qué es lo que nos están preguntando aquí? Aide, ¿qué nos están preguntando? Aide Cielo. Sí, profesor. ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Qué queremos saber? ¿Cómo? Es que no le escuché bien. ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Qué queremos resolver en el ejercicio? A ver, Joshua, ayúdanos. Para saber si el cable se va a romper en la tensión. ¿Cuál cable? ¿Cuál cable? El que hay. Los Esos dos, tres. la T1 y T2. Exactamente. ¿Cuándo se romperían? Axel Pérez. ¿Cuándo se Cuando romperían? uno tiene mayor tensión que el otro. No necesariamente. Uno va a tener mayor tensión que el otro. Eso es evidente. No creo que tengan la misma tensión. Pero ¿cuándo se romperían? ¿Cuándo sería más pesado el semáforo? Pues sí, entre más pesado sea el semáforo, pues va a jalar con mayor tensión a los cables y pues estos van a tender a romperse. Pero ¿cuánto pueden soportar cada uno de esos cables? 100 newtons. 100 newton. 100 newtons, exactamente. Estos cables están diseñados, estos específicamente, para que puedan aguantar una fuerza de tensión de 100 newtons. Si la fuerza supera esos 100 newtons, entonces se van a reventar. Uno a lo mejor y el otro no supere los 100 newtons, pero uno de los dos pudiera hacer que se reviente, o los dos se puedan reventar en el momento en el que dejamos ese semáforo ya sin sostenerlo. Es lo que queremos saber. Pero para poder saberlo, pues primero necesitamos calcular precisamente cuánto vale T1 y cuánto vale T2. Planteamos entonces nuestras ecuaciones. Vamos entonces a poner aquí las componentes en X. Y por aquí vamos a poner las componentes en Y. Bien. De la tensión 1, yo sé que la tensión 1 en X va a ser igual a la magnitud de la tensión 1 por el coseno de su ángulo. Ya vimos que el coseno de la tensión número 1 es de 143 grados. Y que la tensión 1 en Y va a ser igual a la magnitud de esa tensión 1 por el seno de ese ángulo, que también el seno es de 143 grados. Bien. Por otro lado, para las de la tensión número 2, tenemos que la tensión número 2 en X va a ser igual a la tensión 2 en X, la tensión 2, pero la magnitud, lo que mida esa tensión por su ángulo, que en este caso es el coseno de 53 grados. Y por otro lado, la tensión número 2 en Y va a ser igual a la magnitud de esa tensión 2 por el seno de su ángulo, que es de 53 grados. Ya tenemos esas dos tensiones. Ahora vámonos con la tercera tensión. La tensión número 3, entonces va a ser igual a en X,
La magnitud de esa tensión número 3, que sí la tenemos, son 122 newtons. Eso es lo que pesa el semáforo. Y lo vamos a multiplicar por el coseno de 270 grados. ¿Cuánto nos va a dar? Sin hacer el cálculo. Ya lo 0. vimos. 0 newtons. Y por otro lado, la tensión número 3 en Y va a ser igual a esos 100 newtons por el coseno de 270 grados, que esto igual sin hacer el cálculo yo sé que nos va a dar menos 100 newtons, simplemente porque está apuntando exactamente sobre las Y's negativas. Ahora sí, sumo esas tres Profesor, fuerzas. Mande. ¿no serían 122? Porque dice que el semáforo Sí, pesa sí, 122 newton. sí, tienes toda la razón. Me dejé llevar con este dato que vi aquí. Entonces voy a anotarlos un poquito más arriba para que nos dé espacio de hacer nuestros cálculos. De 3 en X va a ser igual entonces a los 122 newtons por el coseno de 270 grados, que esto va a ser igual a 0 newtons, ya lo vimos. Y la tensión 3 en Y va a ser igual a 122 newtons por el seno de 270 grados. Y esto va a ser igual a menos 122 newtons. Y entonces hago la sumatoria de mis fuerzas. Y yo sé que la suma de mis fuerzas para que no se mueva de izquierda a derecha tiene que ser igual a 0 en las X. Y lo mismo para que no se mueva hacia arriba o hacia abajo tiene que ser 0 en las componentes en Y. Entonces voy a poner aquí la sumatoria de las fuerzas en X. Va a ser igual a la tensión 1 por el coseno de 143 grados más la tensión número 2 por el coseno de 53 grados, más 0, y esto tiene que ser igual a 0. Y por otro lado, la sumatoria de las fuerzas en Y, eso tiene que ser igual a la tensión número 2 por el seno de... No, tensión número 1, perdón. Es tensión número 1 por el seno de 143 grados, más la tensión número 2, se cambió de rojo, perdón. Más la tensión número 2 por el seno de 53 grados menos 122 newtons. Y eso tiene que ser igual a 0. Y ya planteé entonces mi sistema de ecuaciones, que para resolverlo de una forma mucho más sencilla, puedo yo entonces calcular estas identidades o estas razones trigonométricas y yo puedo decir que el coseno entonces de 143 nos va a dar menos 0.7986 T1. Luego el coseno de 53 va a ser positivo 0.6018 T2 y paso el 0 del otro lado, pues queda como 0. Esa es la ecuación número 1. Ahora, para la ecuación número 2 es el seno de 143 y esto nos va a dar 0.6018 T2. Y a esto le voy a sumar el seno de 53 que nos va a dar 0.7986 T2. Y este es T1, no es T2. Aquí me equivoqué yo. Ok, y esto va a ser igual a estos 122 newtons que pasó del otro lado, como 122 newtons sumados. Y ya tengo entonces mi sistema de ecuaciones un poco más sencillos por resolver. Bien, ahora, nada más quiero que analicemos este signo. Nos dio negativo el coseno de 43 grados. ¿Por qué ustedes creen que ese nos dio negativo? Porque ¿Están las X negativas? Exactamente. Este coseno de 143 viene de aquí. La tensión número 1 en X, ¿hacia dónde está apuntando? Bueno, esa es la tensión 1, esta que tenemos aquí. Su componente en X sería la que tengamos acá. Esa sería negativa. Es el mismo motivo por el cual el seno de 270 también nos da negativo, porque está apuntando hacia abajo ese vector. Muy bien. Entonces, resuelvan este sistema de ecuaciones, por favor, por el método que ustedes quieran, y díganme entonces cuánto nos da la tensión número 1 y cuánto nos da la tensión número 2.
Ya la tengo. T1 me sale que es igual a 73.42 Newton. Y T2 me sale que es 97.43 Newton. Ok, ya nada más espero a que me confirmen. Sí, a mí también me salía eso. ¿También? Ok, ya nada más para no errarle, unas dos personitas más que nos confirmen, por favor. Igual sale. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, ya encontramos las tensiones, pero eso no es lo que nos están preguntando. La pregunta es, ¿va a permanecer el semáforo colgado? ¿Es seguro o se van a romper las cuerdas? ¿Ustedes qué creen? Va a permanecer colgado. Va a permanecer colgado porque pues no. Mientras no haya otra fuerza que lo mueva, va a permanecer colgado. ¿Cómo es que sí se romperían las cuerdas? ¿Qué tendría que suceder para que se rompan las cuerdas? Claro, superar estos 100 newtons de tensión. ¿Qué es lo que haría que superen esos 100 newtons de tensión? Por ejemplo. ¿El aire? El aire, exactamente. Si el viento mueve el semáforo, pues entonces el viento, a pesar de que no es una fuerza que se está aplicando con un objeto sólido, a final de cuentas el aire pues tiene, al moverse va a generar una fuerza que va a hacer que el semáforo genere una aceleración. Al tener una aceleración, entonces el semáforo ya no va a pesar 100 newtons. Sí va a seguir teniendo una masa de la cantidad de kilogramos que sean esos 100 newtons, o 122 newtons, pero va a jalar con más tensión y pudiera superar esos 100 newtons. ¿Qué otra forma podría romperse sus cables? ¿Por la posición del nodo? No, creo que la posición del nodo influya mucho, porque a final de cuentas los 122 newtons se reparten entre esas dos y nunca van a superar esos 100 newtons. Bueno, no, tienes la razón. Tienes toda la razón. Si ese nodo lo muevo un poquito más hacia la tensión 2, que es de 97.43, entonces podría ser que la tensión 2 superara esos 100 newtons. Y entonces sí se rompería el cable número 2, pero el cable número 1 no se rompiera. Sí es cierto, tienes razón. ¿De qué otra forma se podría romper? Que el semáforo pesara más. Si el semáforo en lugar de pesar 122 newtons, pesara 200 newtons, quizás se romperían los cables. Tendríamos que hacer los cálculos. Y otra forma, pues es que a alguien se le cuelga el semáforo. Si alguien se cuelga del semáforo, pues también. O sea, va a aumentar la tensión 3 y eso posiblemente haga que el semáforo se rompa. Ok, muchachos, pues este es el tema que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. La siguiente clase ya vamos a empezar a resolver los últimos 2 o 3 problemas el día de mañana que nos quedan. Pero por hoy ya quiero que descansen porque sí es bastante información la que hay que considerar para estos ejercicios.